Bien, amigos, el doctor Pablo Grullón es cirujano. Es un cirujano plástico con muchos años de experiencia y hoy él nos va a detallar una técnica que él ha creado. Sin embargo, nosotros quisiéramos, de la media hora que tenemos, tomarnos 5 minutos en tratarle un tema que tiene que ver con su especialidad. Doctor, son cosas que uno no lee, sino que ha vivido. Y quisiera pedirle que dentro de su práctica usted nos diga lo siguiente. Primero, cuando un cirujano oncológico, es decir, que opera cáncer y se especializa en hacer cirugías a mujeres que tienen cáncer de seno y deciden extirparle el tumor y el seno. Tiempo después en que se va a reconstruir ese seno, si el cirujano oncólogo hizo esa cirugía, ¿usted ve algún inconveniente en que ese mismo cirujano pueda realizar el implante estético a esa paciente o debe de hacerlo siempre un plástico? Bueno, primeramente, Julito, déjeme darle la gracia No, hombre, gracias a usted, doctor. al programa por permitirme llegar a mis pacientes y valorar, en primer lugar, mi asistencia de estos 20 años de trabajo de cirugía plástica al servicio de los pacientes que lo necesitan. Fíjese, la reconstrucción mamaria que es el caso que vamos a tratar después de hacer cualquier tipo de reconstrucción mamaria. Se mira la parte estética como si fuera en segundo lugar, porque estamos hablando de una cirugía reconstructiva, y la parte reconstructiva es una parte que tiene que ver con la cirugía plástica, y para reconstruirla tenemos que tomar en cuenta el daño que ocasionaría si usted lo hace de una vez sin ningún tipo de prevención. Entonces, el que hace la primera cirugía, que es el que extirpa el cáncer, considera que la reconstrucción debe hacerse inmediata para ganar tiempo. No, cuando ya sea necesario después. Entonces, cuando generalmente va al plástico, si lo puede hacer el mismo general que hizo entonces estamos en dos partes, en una reconstructiva y una estética. Exacto. La estética debe ser manejada por el cirujano plástico. Bien. Pero la parte que tiene que ver la puede hacer inmediata o tardía con autorización del oncólogo. Bien. Porque la parte oncológica es una parte muy importante. Estoy claro. Otro tema que si usted quiere me lo contesta y si quiere me dice dejémoslo para después. Doctor Grullón, un médico otorrino o un dermatólogo cobra una suma X por una consulta. Posiblemente su capacidad de trabajo, si ve un paciente bien visto, pueda haber 10 pacientes en una tanda de una consulta privada. A 500, a 1,000 pesos puede que le produzca, pues, 50 o 25,000 o una suma. Y después de muchos años dice, caramba, tantos años yo trabajando, voy a incursionar en otro tipo de medicina invasiva. Por ejemplo, el otorrino que siempre daba la consulta para unos pólipos nasales o para unas amígdalas, dice, voy a corregir un tabique nasal. O el dermatólogo dice, voy a hacer implante de pelo.
ese paso del médico clínico, como nosotros le decimos, al intervencionista, porque la cirugía plástica o reconstructiva no está en los seguros y se paga mejor, ¿es común o es una excepción de lo que yo le estoy diciendo? Mire, yo vengo de una formación de un instituto de pesquisa que se llama así mismo Instituto de Pesquisa Médico-Científico de Brasil. De lo que yo puedo hablar es de la formación brasileña. Nosotros en Brasil, el otorrino tiene participación extra. O sea, él no está incursionando, él puede hacerlo. Bien. La formación de él está para trabajar cabeza y cuello. Perfecto. Y entonces, en ese sentido, que creo que dejo la... Estoy contestado. Doctor, usted es cirujano plástico y creó una técnica. Vamos a hablar de esa técnica que usted la llama técnica de mamoplastía de simetría triangular. Cada palabra es una técnica. Es el creador, es decir, es suya. Es una técnica quirúrgica. Es en seno, en la reconstrucción del seno, porque es una mamoplastía. Simetría quiere decir que tiene simetría, es decir, que es simétrico. Sí, que es armónico en su los diseño. dos lados. Sí. Y que es triangular. Y el triángulo son 3 lados. Yo lo voy a dejar tranquilo para que usted describa esa técnica y qué tiene de diferencia entre lo que tradicionalmente hacen los cirujanos reconstructivos con las mamas de las mujeres que han tenido ese problema. Bueno, para hablar de cirugía de reducción mamaria, como son la mamoplastía, uno tiene que trasladarse, y yo creo que ni siquiera el tiempo que tenemos aquí no va a dar tiempo de hablar de esto, pero podemos hacer una breve reseña de algunos autores que han intentado realizar lo que realiza nuestra técnica. La técnica es, para saber qué significa la técnica, tenemos que verificar muchas técnicas que han sido creadas durante muchos años, desde el siglo XVII hasta hoy, siglo XXI. Razonando entonces con la presencia de los pacientes y con la evolución de 20 años, hemos establecido qué puede beneficiar, qué nos da un aspecto parecido a la mama perfecta o a los caracteres que tiene que tener una mama perfecta, estableciéndose que una mama perfecta es aquella que tiene las placas areolares a la misma distancia, eso habla de simetría, que tiene los volúmenes proporcionales. Cuando usted hace la resección, debe dejarla lo más igualada posible, y que las cicatrices sean poco visibles. Estableciendo entonces la comparación con autores desde el 1942, que es la época en la que yo quiero incursionar. En el 1942, un médico americano llamado Torex crea lo más fácil para hacer el ascenso del complejo areolo-mamilar. El ascenso del complejo areolo-mamilar es la complicación más frecuente y más, la complicación más temida de todo aquel que manipula una cirugía de mama. Y le digo manipular, aquel cirujano que no está estrenado, aquel que está estrenado, manipular el complejo areolo-mamilar de una hipertrofia, que es el aumento del volumen mamario de una mama femenina, que puede clasificarse en varios tipos dependiendo del tamaño y de la distancia que se encuentra de acuerdo del ombligo hacia la clavícula. Eso puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y aquellas que ultrapasan la categoría de grado 4 reciben el nombre de gigantomastia porque son un exceso de volumen que tiene unas causas diferentes. Entonces, nuestra técnica es una técnica basada en maniobras y contribuciones. Las maniobras y las combinaciones hacen lo que se llama combinaciones o
dan lo que podríamos decir técnicas. Esos autores en aquel entonces implementaron su creatividad y en todos los servicios de cirugía plástica hasta la década del 80 intentaban buscar una solución a aquellos problemas que afectaban a la mujer o a la rama femenina por muchos años. Y entonces Torex creó lo que se llama injerto libre de pezón. Estaba aquí abajo, hacía un injerto y llevaba el pezón a su lugar. Nuestra técnica en contraposición a Torex es llevar el pezón con la misma vascularidad que tiene hacia arriba, con maniobras accesorias que son como la recesión del triángulo lateral, la recesión además del triángulo lateral, una recesión de triángulos múltiples que se entrecruzan sistemáticamente para hacer un cono mamario con una definición clara. Ese trabajo del pezón es como si fuera un trasplante. Esa es una transposición, se llama así mismo. Y cuando usted habla usando la misma vascularización, ¿cómo Exacto. se puede hacer a distancia, doctor? La distancia puede ser de 40 a 50. ¿50 qué? Centímetros. Centímetros. Esta distancia necesita la experiencia. Mantiene la irrigación, pero no la inervación, ¿verdad? Exacto. No porque hay acuérdese que las mujeres que tienen movilizan el pezón pierden sensibilidad. Pierde la sensibilidad. Sí. Usted está orientado en ese sentido. Entonces, notablemente, nosotros valoramos los tres aspectos que mencioné anteriormente. Una mujer que tiene una hipertrofia mamaria de la clasificación que yo he mencionado, va a tener una disminución notable de la autoestima. La autoestima va a disminuir, pero también va a estar acarreada de diferentes trastornos que son trastornos físicos. Esos trastornos son dolores de espalda, la misma dorsalgia, el dolor de hombro. Cuando usted le quita el volumen, desaparece. Eso no ocurre, el trastorno físico, que es en lo que se fundamenta nuestra técnica, es eliminar la parte psicológica que tiene el paciente. Si usted le lleva una cicatriz de aquí, de lado a lado, y no le da forma al volumen residual o a lo que usted deja después de la recesión, usted va a tener un paciente completamente disgustado con el resultado. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos creado la técnica de mamoplastía de simetría triangular, una técnica fácil, ágil, segura, basada en maniobras y contribuciones, que para aprenderla, con la enseñanza, para el aprendizaje, se necesita observar las secuencias de cada uno de los ensayos que se realizan. Y entonces, el facultativo debe observar cuidadosamente la manipulación del complejo areolo mamilar, porque su pedículo es simplemente dérmico y superior. Sin embargo, en nuestra técnica, el pedículo es posterior de los ramos perforantes de la pectoral y superior, lo cual es basado en una seguridad máxima después de las maniobras que se pueden emplear. Un residente, un profesional que no tenga conocimiento en la técnica, no puede manejar la técnica. Debe recurrir a los años del 42, donde usted lo que hacía era que quitaba el pezón, lo ponía en solución salina y después volvía después de hacer la recesión y lo montaba. Así lo hizo McKesson, así lo hizo Stromberg, así lo hicieron todos los autores de la fecha. Doctor Grullón, vemos que su especialidad y realmente este procedimiento va muy dirigido, totalmente dirigido, a una reconstrucción mamaria, o sea, reconstrucción no reducción. Quizá, una reducción, no una modificación estética como es quizás lo que uno considera que es el caso más frecuente. Entonces, las candidatas a esto, hemos visto incluso, vimos que una institución, creo que la policía, tenía en proyecto, no sé si iba a hacerlo, unos operativos de reducción mamaria, porque realmente veía que había una gran parte de
su membresía femenina, que quizás no pasaba por... Eso no es un asunto solamente de estética. Uno como varón quizás no lo entiende muy bien, pero para una mujer es muy difícil, que no se puede poner todo tipo de ropa o de todas las cosas que, o las complicaciones para la salud que eso puede traer. Entonces, esto es principalmente dirigido a las mujeres que quizás después de haber lactado mucho o después de haber, o que quizás estén afectadas por gigantomastía, puedan tener un tipo de reconstrucción más o menos que les haga sentir mejor o que armonice mejor esa parte de su cuerpo con el resto de ella. Mire, las hipertrofias, como ustedes ven, estamos hablando de varios tipos. De acuerdo a la clasificación en gramos, Sí. usted puede llevarla hasta 1000, se llaman gigantomastia. Pero cuando uno selecciona y dice hipertrofia, existen alteraciones. La técnica es versátil. Usted puede usarlo en los explantes, aquellos pacientes que están insatisfechos con la colocación del implante, Ajá. no lo quieren por tabú, creen que van a coger, entonces se les retira y se aplica también la técnica. Ah. Pero también en aquellos pacientes que tienen ptosis mamarias, aquellos pacientes que tienen un exceso del continente, un exceso de piel. En estos pacientes también se puede aplicar la técnica con los principios de la técnica. Sí, puede, sí. Sí, doctor, incluye ahí esto, porque la pregunta de Carlos fue un poquito larga y quizá usted pueda satisfacer otras interrogantes. Primero, no estamos hablando de reconstrucción de mamas por cáncer ni por tumor. Estamos hablando de estética. Mujer, que a veces no es estética, a veces hay mujeres que tienen un tamaño muy grande de su seno y hasta la espalda le duele. Cuando quieren reducirse el tamaño de su seno, de eso estamos hablando. Esa reducción puede hacerse en una forma en que los pezones no se toquen. No que no se toquen, sino que no haya que hacerle ningún tipo de amputación a los pezones. La técnica radica en esto. La técnica a través de los triángulos forma el cono mamario fácilmente, si usted lo hace como tiene que hacer, porque es sistemático. Usted se va a doxar cuando hace el anclaje del ligamento de Cooper, de la fascia de Scalpa y de la fascia del músculo pectoral. Y entonces eso le da consistencia y formación rápida del cono mamario. O sea, algo que se parece a un cono. Cuando usted va a hacer ese tipo de cirugía, ¿se limita solamente a piel y a tejido mamario o me está hablando de músculo pectoral, me está hablando La pregunta es, porque si va una paciente, usted habló de grados a principio, grado 1, grado 2. Exacto. Usted habla de grados. Es posible que usted, aunque su negocio sea operar, tú le dices, mira, mija, esos senos están bien. ¿Por qué tú te quieres operar? ¿Puede aparecer un caso así? Sí, en los casos en que el paciente, claro, va a depender mucho del tipo de profesional que maneje la consulta. La primera consulta, para evaluar, hay una cuestión que se llama indicación. Y usted no tiene cómo indicarle, por responsabilidad, por ética, por principio, indicarle a un paciente que no necesite la solución que usted le está ofreciendo. O sea, usted está hablando en cirugía de mama de cicatrices o de colocaciones de cuerpo extraño, como es el implante. Entonces, si usted ve que un paciente no tiene que agredirse con una cirugía porque tiene su mama bien, entonces haga una de contorno corporal. Prométale una de contorno corporal y de ahí se puede cambiar las cosas. Ahí está llamando una paciente que tuvo una reducción de mama hace 10 años y dice que por qué sus brazos han aumentado tanto de tamaño. Si es un efecto no deseado y si es normal. No, realmente cuando sucede esto y me dice, bueno, aumentó el seno o le aumentaron los brazos. Hay sustancias que provocan, como son tratamientos medicamentosos, que provocan aumento del parénquima mamario, como es la prednisona, como hay otros tipos de medicamentos que lo hacen, los estrógenos,
Entonces puede hacer que la paciente haya engordado y le engordaron los brazos, pero la mama no tiene nada que ver con, el proceso de la mama no tiene nada que ver con el aumento de los brazos. ¿Qué es la cirugía simétrica triangular? ¿Cómo se hacen las incisiones? Desgraciadamente no tenemos gráfica, Sí. pero ¿qué quiere decir simetría triangular? La simetría triangular es una técnica que se basa en múltiples triángulos, cada triángulo con una función determinada. En cada seno. No, en un mismo seno. Es una técnica que se basa en una resección cutánea glandular después de la transposición del complejo areolomamilar, utilizando lo que le llaman maniobra de Schwarzman. Son maniobras clásicas que todo el que es cirujano plástico la comprende. Esas maniobras sube la transposición, entonces se hace la resección cutánea glandular, que en este caso es doble. Doble significa la primera en quilla de barco invertida y luego la segunda es la modificación triangular. Los triángulos van diseñados de acuerdo a la función, me explico. Si yo busco los triángulos posteriores, la función de los triángulos posteriores es de sostén, o sea, sostiene el complejo areolomamilar que está arriba e impide la formación de hematoma y seromas en la parte muscular interna. Luego, los laterales son de contorno, los triángulos laterales de contorno, que son dos. Los triángulos laterales inferiores, uno determina el surco mamario inferior y el otro la cicatriz residual del lado externo. Estos triángulos sistemáticos se adosan uno al otro, ligados a los elementos de sustentación, que son las fascias, la fascia tanto del músculo, de la pared anterior del músculo pectoral, como la de escarpa y el ligamento de Kurpes. Eso nos da a nosotros la forma más fácil de hacer un cono mamario, que es el problema de la reducción mamaria. Bien. Es común que en una hipertrofia mamaria, es decir, una mujer que tenga los senos muy grandes, pueda aparecer en el axila un seno superhumerario. Es común, pero eso en la evaluación y eso la indicación. Es otra cosa. Sí, no, eso se llama la mama axilares. Comúnmente, si usted quiere beneficiar a la paciente que no tenga que hacer una nueva reintervención, puede hacerlo en el mismo tiempo. Lo hace en el mismo tiempo, porque generalmente yo lo que manejo son pacientes de bajo recurso económico. Lo hago en jornada, no hago los operativos, que eso es la pregunta. Sí. Los operativos, hay diferentes manipulaciones. La cirugía de mama es una cirugía muy cuidadosa. Es una cirugía en la que usted puede pasarse hasta el mes entero viendo al paciente por un punto. Ajá. Entonces, cuando varios facultativos o varios cirujanos plásticos interfieren en grupos, lo que ocasiona es que el paciente no se dé cuenta quién le hizo la intervención. Y en los grupos de operativos lo que sucede es eso. Generalmente las jornadas que se hacen, yo soy el cirujano. Nadie manipula el paciente que no sea yo, a menos que no sea un ayudante. Yo sigo el paciente hasta el final. Y por eso cada año hago 3 jornadas. Doctor, el que tenga varios embarazos o la edad, es decir, una edad muy avanzada, ¿es una limitante para decidir la cirugía, o toda mujer que quiera verse mejor es una candidata? Mire, después de hacer todos los tipos de evaluación que se hacen, analítica, la historia clínica, la edad no es un factor determinante. No es una limitante. No es una limitante, porque las cirugías estéticas son para personas precisamente que no son jóvenes. Entonces, simplemente hay que tomar todos ¿Y multípara multípara significa que nunca ha tenido hijos, que ha tenido muchos? Exacto. Entonces, ese es un factor para que haya un aumento de las glándulas mamarias. Ya. Y entonces, también puede ser joven, muy joven. Pero no es una limitante. No es una limitante. Bien. Doctor, la recuperación con este procedimiento que usted nos habla de la técnica de mamoplastía simetría triangular, ¿qué beneficios le trae en cuanto a plazo y
qué tan llevadera puede ser la recuperación para la paciente? Bueno, si ha habido realmente tenemos que decir que si el cirujano plástico maneja maneja la manipulación como debe manejarla, la recuperación es rápida, 15 días. Bien. 15 días. Solamente. Doctor, nos quedan unos minutos. Yo quiero que usted le dé al público el número de cómo hablar con usted. Y segundo, tómese unos minutos y diga aquellas cosas que nosotros no permitimos que usted diga porque lo interrumpimos mucho. Adelante. Bueno, para comunicarse conmigo, con el doctor Grullón, puede hacerlo por Instagram, por Twitter, por Facebook y a través de los centros médicos Monumental, de donde están los servicios de ¿Dónde cirugía está el plástica. Monumental? El Monumental está en Frente Bellavista, en Bellavista, en la Carmen Mendoza, esquina Gaspar Polanco, número 17. Es el Centro Médico Monumental de Bellavista. Pero también tienen el Centro Médico Monumental de Herrera, que está en la carretera Duarte Vieja, esquina Las Veredas. Ese número es 54. ¿Teléfono? Los teléfonos son de los centros 475-1472. 475 1472. 809. 809. ¿Y el otro? El otro no sé cuál es del otro centro, pero me Está lo bien. dice. Ok. Doctor, adelante. Algo que usted quiera que las personas sepan. Yo quiero decirle a ustedes que el verme aquí junto con Julito Jacín para mí es un honor. Y que he recibido otros honores de la Universidad Benemérita de México y SINDES, que es una institución internacional científica de dolor y el día 6, esta técnica que nació con el objetivo, el día 6 de junio del 2024, nació con el objetivo de que todos los cirujanos plásticos residentes y otros que hacen cirugía plástica... ¿La utilizan? No, la utilicen. Busquen en mi servicio... ¿Usted personalmente tiene ya casuística suficiente más de tener... 200 casos. ¿Cuánto? Más de 200 casos de la técnica. Esa técnica fue presentada en Puebla, México, el 6, donde se me hizo un reconocimiento tanto a la técnica como a los 20 años de servicios en los servicios de cirugía plástica. La cirugía de mama es una preocupación tanto para la mujer dominicana como para la mujer del mundo. La identificación del cirujano plástico que manipula la cirugía de mama, profesores, maestros, estudiantes, empíricos y todo el que trabaja cirugía de mama de una forma u otra debe estar consciente del tipo de manipulación porque ha sido una preocupación desde el siglo XVII de todos los autores que manipulan la cirugía plástica por la frecuencia de la cirugía en los servicios de cirugía plástica. Entonces, dejo la puerta abierta para la demostración no solo de la técnica como maniobra, sino también de un instrumento capaz de valorar al principio y al final de los resultados de la intervención quirúrgica los verdaderos resultados morfológicos que debe tener una mama después de haber la intervención. Entonces, gracias a ustedes. Doctor Pablo Grullón, cirujano plástico, creador de la técnica de mamoplastía de simetría triangular, tiene su consultorio en las clínicas monumentales de la capital, de Bellavista. De Bellavista. De Bellavista. Y el teléfono es 809-475-1472. Doctor, gracias y mucho éxito. Gracias a usted.